Lo que estamos viendo en Santa Cruz es una geoestrategia poblacional o demográfica, porque el gobierno, como le fue muy bien en Pando, se ha dedicado a crear nuevas comunidades interculturales, se llaman, que en realidad son los antiguos colonizadores, que dio buenos resultados en la década de los 60, cuando el país necesitaba producir arroz y se abrieron las colonias de Yapacaní y de Caranavi y Alto Beni. Entonces fueron comunarios del occidente del país y de los valles que fueron llevados a estas zonas, sufrieron un poquito los mosquitos, ¿no?, la fiebre amarilla, y luego ya se asentaron ahí. Ese fenómeno dio resultado ahora en Pando, donde el movimiento al socialismo, gracias a la creación de estas nuevas comunidades y a la entrega de 500 hectáreas por persona, han logrado cambiar la demografía política en el departamento de Pando y ahora gana el MAS con la mayoría de votos. Este modelo lo han llevado a Santa Cruz. Entonces, en este momento, lo que existe en Santa Cruz es una serie de propiedades agrarias, tierras fiscales, tierras quemadas, incendiadas, donde estos sectores colonizadores están queriendo apropiarse de las mismas y dentro de un clima, además de desorden, de extranjerización y de pérdida de control de parte del Estado, pero gracias a que el mismo gobierno del MAS así se lo ha propuesto. Te voy a poner algunos ejemplos. El año 2009, cuando aprobamos la Constitución, también fuimos a votar en un referéndum sobre el tema de las tierras. Dijimos, por mayoría, que 5.000 hectáreas era el límite máximo de la propiedad agraria de la tierra. Con ese tema nos volvimos a olvidar del tema agrario y durante varias oportunidades Nemesia Chacollo, que era la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, postergó el fin del proceso de saneamiento de tierras. Luego ha habido una de las leyes incendiarias, la 740, suspende la evaluación de la función económica social de la tierra para la reversión de la misma, por no estar cumpliendo las labores productivas correspondientes. En consecuencia, el movimiento al socialismo hace mucho tiempo que ha decidido dejar en el caos, en la incertidumbre, el proceso de saneamiento, y han definido que las tierras en Santa Cruz podrían ser del que tenga más fuerza. En ese contexto se ha dado la extranjerización de las tierras, hay un montón de brasileros, argentinos, paraguayos, menonitas, rusos que van a Santa Cruz, alquilan tierras, siembran soya, cosechan y se van, y no dejan un peso para el país. En ese contexto, los medianos y los pequeños, y ahora quiero ir aterrizando, productores de soya son estos interculturales. Entonces, los grandes son 7, 8 productores inmensos, pero el gran porcentaje de la producción de soya está recayendo sobre los medianos y los pequeños. Y estos medianos y pequeños son los interculturales, que como en el caso de las londras y los últimos conflictos que estamos viendo, ingresan a tierras fiscales o a tierras privadas. Si está produciéndose soya, se lo cosechan, se lo llevan y se lo venden. Y si no, ellos entran, siembran, cosechan y luego se van a otra zona. Entonces hemos llegado a una situación de avasallamiento de la propiedad agraria con gravísimas consecuencias políticas, demográficas, legales. Y lo peor de todo esto es que incluso estas personas que son colonizadores ya ni siquiera podríamos decir que son del occidente del país. Son personas que ya viven años, son los hijos de estos primeros colonizadores, y estos se reclaman tan cambas o tan cruceños como el que ha nacido allá, y lo son, pero ahora planteando un gravísimo problema de toma por la fuerza, incluso por la vía armada de las tierras, porque saben que tienen un Estado que los va a proteger, y este es el último caso que hemos visto en estos días.
Ahora, aquí hay una situación, don Manuel, y es que en los incendios, en estos últimos que se vio que ha afectado tanto a Santa Cruz, Beni y La Paz, en estos incendios cuando se quema en el Parque Nacional Lamboró, los bomberos no pudieron ingresar porque una serie de estos denominados colonos no le permitieron a estos comunarios ingresar a los bomberos. Y cuando se pide la fuerza pública para poder intervenir, tampoco se lo logró en primera instancia y ha tenido que hacer la reacción pública de la sociedad para que se pueda ingresar. Y cuando se ingresa, ¿qué es lo que se pilla? Cultivos de coca. Eran cultivos de coca que han quemado y vemos que mucho está también asociado al negocio de la tierra, de vender las tierras y también al narcotráfico. Ahora, lo que se pudo investigar, y aquí quiero analizarlo con usted, una investigación que hizo la Fundación Tierra, es que mucho de esta gente, muchos de estos colonos, incluso para las elecciones, mire usted cómo es que se mueven. Como está ahí, por decir, el trópico de Cochabamba, van, votan temprano y de ahí se vienen y votan aquí al lado de Santa Cruz. O sea, por decirle Yapacaní y las zonas que se consideran que son del movimiento al socialismo. Lo mismo se habla de que aquí en este lado de Guarayo, San Julián, Cuatro Cañadas, que se dicen que son de presencia más masista, ¿podría estar ocurriendo esta misma situación, don Manuel? Sí, pero con un pequeño añadido para que veas cómo esta actitud tan delincuencial es más astuta que nosotros. Es que están creando estas comunidades fantasmas, pero el día de las elecciones no es que vienen del Chapare a votar a Santa Cruz, sino que estas comunidades fantasmas ya han sido creadas, legalizadas e inscritas como asientos electorales. Entonces, el día de las elecciones, los jurados, los notarios electorales que van a esas mesas o esos recintos electorales, aunque no exista esa población, igual tienen las ánforas, igual tienen las actas, igual las llenan, igual las suben al Tribunal Departamental Electoral. ¿Te das cuenta, no? O sea, así es como se ha hecho el fraude en 2019, el 2020 y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, estas comunidades fantasmas les están permitiendo algo que está prohibido por la Constitución, la doble dotación, la triple dotación de tierra. Entonces, son gente que sus papás vivían en la zona andina, ellos tenían tierras en el Chapare. Cuando van a Guarayos y forman una nueva comunidad, el INRA no les pregunta si tienen tierra en otros lugares, en otros departamentos, sino que cree que evidentemente estas comunidades son de reciente creación. A eso viene el alcalde de la región, que los incorpora en el POA como su propia población y invierte en algunos recursos en salud, educación o lo que tú quieras, aunque nunca se ejecuta. Y luego el dirigente sindical de la Federación, Andrés Ibáñez, o de los interculturales, les reconoce, los posesionan a sus supuestos dirigentes, son parte de la federación y con eso han legalizado una comunidad fantasma. Ahora esta comunidad fantasma se dedica a los incendios, se dedica al avasallamiento y ya lo hacen incluso de manera violenta porque el objetivo fundamental que ellos tienen es el acceso a la tierra y la renta de la tierra, que también está prohibida en la Constitución. Entonces se supone que la tierra es para el empresario, para la comunidad indígena o para el campesino que la trabajan. Pero en este caso ya hay una distorsión. Ellos están yendo a arrendar esas tierras, están yendo a que el INRA les dé la propiedad y luego la venden, están yendo a alquilarlo para que vengan empresarios extranjeros y siembren soya, o en su caso vengan ganaderos y pongan ganado en esa zona. No te imaginas, Maritza, el gran negocio especulativo que está generando este conflicto y nosotros estamos viendo la punta del iceberg.
Y es una situación que la verdad que pareciera que mientras más se va acercando el periodo electoral, esto tiende a intensificarse, este tipo de avasallamientos, don Manuel, y es lamentable por la peligrosidad en la que actúan y que eso que no se investigue, cuando aquí van la gente con petardos y están presos en Palmasola y están aquí con armas y no pasa nada, don Manuel. Así es. Ahora yo te doy un dato más, ¿no? El director del INRA es el señor Eulogio Núñez. Este luego fue vocal del Tribunal Departamental Electoral, estuvo involucrado en el fraude y estuvo en la cárcel. La Anchipa luego le salvó el pellejo y los absolvió de los juicios que deberían haber seguido por el fraude. Él es el director nacional del INRA en este momento. ¿Quién es el viceministro de Tierras? Ramiro Guerrero, ex fiscal general del Estado. ¿Te imaginas un ex fiscal? La autoridad, el rango que tiene, y ahora es un pinche viceministro de Tierras. Entonces, estos dos funcionarios y toda la delegación masista que están en estas instancias, el INRA, el Viceministerio de Tierras, están haciendo dibujo libre con el tema de la tierra. Por lo tanto, deberíamos nosotros como sociedad civil un poquito parar las orejas y ver qué es lo que está pasando con el proceso de saneamiento, por qué no se ha concluido, cuál es el estado actual de la tierra legal en Santa Cruz, cuál es la tierra indígena, etcétera, etcétera, cómo están cambiando el plan de uso de suelo con las quemas para que existan nuevos asentamientos y nuevas dotaciones, y cómo este mapa político está destinado a modificar el voto, la decisión democrática del pueblo cruceño, para que en la mayoría de las circunscripciones ganen gente ligada al movimiento al socialismo, para que la Diputación Especial Indígena sea siempre del movimiento al socialismo, es decir, ya entran a las elecciones con un diputado de ventaja, que es harto en proceso electoral, y finalmente tienen amarrada a la gobernación, al comité cívico y otras autoridades locales, porque hasta el día de hoy no se pronuncian seriamente sobre el tema de tierras, no realizan una verdadera fiscalización, etcétera, etcétera, y finalmente resulta que los policías salen a defender a estos avasalladores, indicando que sus declaraciones fueron al calor de la ira, y que no los podemos, ustedes los periodistas no los pueden entrevistar, no los pueden fotografiar, porque le están causando un enorme shock psicológico a su dignidad, ¿no? O sea, que ustedes los están un poquito más crucificando a estos avasalladores que están haciendo amenazas de muerte y de usar las armas para conseguir sus objetivos. Tan triste y mucho peor que los incendios es esta historia sobre la tierra y sobre todo en Santa Cruz. Y eso es algo que realmente preocupa porque en el Chapare y digan lo que quieran, lo cierto es que no es un lugar donde pueda transitar o alegremente llegue la policía, porque se ha conocido, hemos visto casos y hemos denunciado casos, hemos hecho público las denuncias de cómo, por ejemplo, los secuestraban por espacio de horas a funcionarios de Humopar que hacían operativos. Hemos visto cuántas veces incluso se llegaron a decir de que el vicepresidente Choquehuanca no iba a entrar al Chapare. O sea, son feudos que no se permiten el libre tránsito. Hay partes de Yapacaní, incluso aquí en Santa Cruz, que son así, y lo mismo quieren hacer en Guarayo, donde no pueda llegar la gente, donde tenga miedo que llegara el fiscal o la policía, y esto, la verdad, de que también tiene mucho que ver con el narcotráfico, don Manuel. Sí, tiene que ver además con como una forma de producción que se ha instaurado en Santa Cruz, ¿no? Fíjate que si los empresarios olleros fueran grandes, todos, y fuertes, no se estaría presentando esta situación. Lo que pasa es que hay en la estructura piramidal del clúster de la soya, hay un grupo muy pequeño que son los empresarios que monopolizan, compran en cantidad, pero los que lastimosamente están sembrando esta soya transgénica son los medianos y los pequeños, es decir, estos interculturales que se han apropiado de gran parte de lo que es el norte integrado de Santa Cruz. Estamos hablando de Cuatro Cañadas, estamos hablando desde Pailón para adentro,
ahí es el feudo de los interculturales con estas consecuencias que estamos viendo. Entonces también aquí hay un factor económico. Finalmente, cuando avasallan y entran a una tierra, guarayos, por ejemplo, están entrando prácticamente a sembrar. Tal vez no lo hagan con la coca, en algunas otras zonas sí, pero están yendo a sembrar y hay empresarios que les van a terminar comprando esa producción, sabiendo que está viniendo de gente que está actuando de manera delincuencial. Entonces, ni siquiera los empresarios les ponen un límite y esto está generando que Santa Cruz se esté convirtiendo en una tierra de nadie.